En este vídeo vamos a analizar las diferentes etapas en la investigación científica. Vamos a seguir una serie de pasos, aunque es bueno volver a recordar que el método científico no es una receta, lo hacemos por simplicidad. Primero la pregunta, que es lo que se quiere aprender o entender, luego vendría la hipótesis, que es una predicción sobre las posibles respuestas a esa pregunta. Luego el experimento, comprobar la hipótesis mediante la experimentación para obtener datos que una vez analizados, cuarto paso, nos permitan determinar si la hipótesis era o no correcta. Y por último, extraer unas conclusiones. Vamos a ver un ejemplo con el diseño de una investigación concreta. La pregunta que viene de la observación podría ser qué es lo que favorece el crecimiento de una planta. Vemos que hay plantas que crecen más, que crecen menos, pues ¿qué favorece el crecimiento de una planta concreta? ¿Qué variables se relacionan con el problema? Pues puede ser la especie de la planta, el tipo de suelo, la temperatura ambiente, la edad de la planta, el abono, la luz y el agua. Todas estas variables podrían influir en el crecimiento de la planta. En este caso es bastante obvio, pero hay casos en los que, como no sería tan obvio, tendría que recurrir a la literatura científica y a buscar información para entender mejor cómo crece una planta y qué variables pueden influir en dicho crecimiento. Luego tengo que definir la variable dependiente, que es la variable objeto de estudio, la altura de la planta, es lo que yo quiero determinar. Y luego la variable independiente, que va a ser la variable que el investigador va a modificar para ver cómo cambia la variable dependiente, en este caso la altura, que está relacionada con el crecimiento. Por ejemplo, el abono. De todas las variables que hemos visto antes, elegimos el abono. Podríamos haber elegido otra. Este es un caso sencillo en el que hay una variable dependiente y una sola variable independiente, pero podrían haber dos o más variables dependientes y dos o más variables independientes en estudios o en diseños más complicados. ¿Cuál sería la hipótesis? Que el abono favorece el crecimiento de las plantas. Esta es la hipótesis que yo quiero validar o no con un experimento. Entonces voy a definir la acción, lo que voy a hacer. Abonaré las plantas cada 5 días durante 2 meses y el resultado que yo espero es que las plantas crecerán más que si no las abono. ¿Qué condiciones va a tener el experimento? ¿Qué variables fijaremos? ¿Cómo las definiremos? Pues si yo quiero analizar únicamente la influencia del abono, todas las demás variables tienen que ser constantes. La misma especie, siempre la misma temperatura, la misma cantidad y calidad de agua, empezando siempre desde la semilla, usando el mismo suelo y teniendo la misma orientación de tal forma que la luz que reciban sea aproximadamente idéntica. No tendría sentido que yo cogiera e hiciera este experimento y unas plantas las pusiera dentro de una vivienda y otras plantas fuera de la vivienda en el balcón, por ejemplo, porque la cantidad de luz sería distinta, o que las regara algunas más y otras menos. ¿Cómo se medirá la variable independiente? ¿Qué valores investigaremos? Pues el abono, que es la variable independiente, será especial para plantas de exterior y abonaremos las plantas con el mismo tipo de abono y la misma cantidad, 2 centímetros cúbicos cada 5 días. ¿Qué haré con los resultados? ¿Cómo tomaré los resultados? En este caso de la variable dependiente, de la altura de la planta, pues cada 2 días mediremos la altura en centímetros, desde la base del tallo hasta la punta, y confeccionaremos una tabla con los datos. Es importante determinar cómo voy a medir o cómo voy a observar la variable dependiente, la evolución de la variable dependiente. Control. Yo necesito saber si el abono favorece el crecimiento de la planta, por lo tanto, compararé plantas con abono y sin abono. Podría haber muchísimos estudios distintos, plantas con diferente tipo de abono, plantas con el mismo abono pero con diferente cantidad y frecuencia de abonado, pero en este caso compararemos plantas con y sin abono. Y haremos réplicas del experimento.
tendré 10 plantas, 5 con abono y 5 sin abono. ¿Por qué? Porque si yo solo tuviera una planta con abono y otra sin abono, podría ocurrir que por algún error yo me equivocara y a lo mejor abonara la que no tengo que abonar. De tal forma que al final, si aleatoriamente me equivoco en la planta a la que abono, pues la altura sería aproximadamente la misma. No tendría sentido. También podría suceder que por alguna circunstancia fortuita la planta con abono creciera menos. Porque a lo mejor hay alguna enfermedad o alguna circunstancia en la maceta, lo que sea, en la tierra o por un error mío, o repito, simplemente por una enfermedad, podría ocurrir que la planta con abono creciera menos que la planta sin abono. A lo mejor la luz no le llega igual, cualquier cosa. Si hago réplicas de este experimento, yo espero que las 5 plantas con abono crezcan más que las 5 sin abono, pero si por alguna de aquellas una de las plantas con abono crece menos que una de las de sin abono, tampoco pasaría nada, podría deberse a un error experimental o a una circunstancia que ha escapado a mi control. Precisamente como he hecho réplicas y la mayoría de plantas han crecido de la forma que yo esperaba de acuerdo con mis hipótesis, pues puedo considerar que esa planta con abono que ha crecido menos es un dato anómalo que puedo eliminar. Por supuesto, a mayor número de réplicas, más seguro estaré de que esos resultados anómalos son efectivamente anómalos. Una vez ya tengo claro el diseño de mi experimento, ya puedo comprar el material, pues 10 macetas, tierra para plantas de exterior, abono y 10 semillas de la especie que he elegido, en este caso Lens culinaris, lentejas.